Desde un círculo mágico donde se reunían brujos y brujas hasta unas piedras donde se hacían sacrificios humanos, y sin olvidarnos de una plaza donde se ejecutaron a más de una decena de brujas. Estos son los 3 lugares ubicados en Cataluña de los que hablaremos en el día de hoy, todos, como ya podéis ver, entrelazados con la historia de la brujería en Cataluña. Y es que de eso vamos a hablar, de la brujería en Cataluña y de varios lugares insignia de la misma. Ya os adelanto que hay numerosos episodios de brujería en Cataluña y en muchos lugares del mundo, así que es imposible comprenderlos en un solo vídeo. Sin embargo, nos centraremos en estos 3, que ya os digo que son muy, pero que muy interesantes. Pero antes de esto, un poco de contexto, ¿no? Y es que vamos a desmitificar algunos mitos sobre la brujería, ya que nos han metido en la cabeza desde siempre que la brujería y la caza de brujas hecha por la Inquisición, una orden religiosa que entre otras cosas se encargaba de perseguir la brujería y a la gente hereje que no seguía las enseñanzas de Dios, se hizo durante la Edad Media. Pero lo curioso es que la Inquisición se fundó en 1478 y la Edad Media termina en 1492 con la llegada de Colón a las Américas. Por eso ya podemos ver que solo estuvieron conviviendo la Edad Media y la Inquisición unos pocos años, y que la caza de brujas fue más bien más moderna y más cercana a nuestra época, siendo su punto culmine entre los años 1500, 1600 y 1700. También mencionar que en esos años la caza de brujas no fue tan fuerte ni tan extraordinaria como se quiere decir, o al menos en España no lo fue, ya que en esos 200 a 300 años solo se acusaron 3.532 personas de brujería, de las cuales solo el 1% fueron ejecutadas en hogueras o en la horca, ya que el resto de los acusados eran simplemente condenados a trabajos forzosos o a otro tipo de condenas. Por ello, realmente la caza de brujas en España no fue tan cruda. Otros lugares, como por ejemplo Alemania, sí que hubieron miles de muertos durante esos años acusados de brujería. Ahora sí que sí, ya que conocemos un poquito más sobre el contexto y la historia real de la brujería en España y Cataluña, vamos a hablar del primer lugar de este vídeo, un lugar muy pero que muy misterioso: el Círculo Mágico de Centellas. Se trata de un círculo mágico fabricado por brujas y marcado gracias a numerosos árboles cipreses que hacen una circunferencia casi perfecta. Gracias a estos árboles, este punto se mantiene como una localización importante a través de los siglos, ya que se van plantando en las localizaciones pertinentes y se mantiene este lugar intacto. Y es que para entender este sitio tenemos que hablar bastante sobre el pueblo que tiene al lado, Centellas, que también es mencionado como el pueblo de brujas o un lugar de tierra de brujas, ya que durante muchos años se han formado y han convivido en el pueblo muchas brujas y brujos, que también debemos mencionar que en esa época realmente eran curanderos o personas que experimentaban con medicina avanzada, hierbas o incluso componentes alucinógenos. Algunos de los dichos en el pueblo serían: en Centellas todas son brujas, o Centellas tierra de brujas. Esta es la relación con la brujería en este lugar, que desde hace años existe una celebración llamada el Cau de Bruixes, que se hace una vez al año, en la que se reúnen todos los brujos y brujas de Cataluña y algunos de alrededor de España para hacer sus rituales, vender diferentes pócimas supuestamente mágicas y hacer una gran celebración en el pueblo. Y es que muchas de estas celebraciones se hacen en el Círculo Mágico de Centellas. Durante muchos años la brujería se ha reunido para hacer sus famosos aquelarres, los cuales consisten en reuniones prácticamente secretas de brujas y brujos en los que se invocan a espíritus buenos y malos y se hacen diversos rituales de toda índole, diciendo muchas personas sensibles que este lugar es un lugar perfecto para conectar con otras energías de otros lugares. Y es que, hablando más de la actualidad, se dice que en este sitio las personas sensibles pueden sentir cosas extrañas o incluso comunicarse con seres ya no vivos, además de que se han captado numerosas psicofonías en este círculo mágico de Centellas. Ahora sí que sí, vayámonos a otro lugar muy misterioso de Cataluña, y es que vamos a hablar de las piedras donde se hacían sacrificios humanos. Esta enorme piedra junto a sus vecinas se encuentran en Cataluña, cerca de Tavernolas.
No se sabe exactamente cómo se formaron, pero la verdad es que es impresionante caminar entre ellas y ver lo grandes que son. Como podéis ver, se trata de grandes piedras de varios metros de altura, que si os fijáis bien tienen símbolos grabados en la piedra, los cuales datan de hace 4000 o hasta 5000 años de antigüedad. Una absoluta locura. Y es que según estudios arqueológicos, en estas piedras se han encontrado restos humanos que datan de hace 4500 años, algo bastante difícil de concebir. Y es que se piensa que este lugar era uno de los lugares de ritos funerarios más famosos de la antigüedad, que era usado por los primeros hombres que pisaron la tierra de Cataluña. Debido a esto, se piensa que también se hacían rituales más extremos en este lugar, como sería el sacrificio de seres humanos para los dioses que hubieran en esa época. Según las hipótesis arqueológicas, se piensan que se hacían de la siguiente manera: se ponía a la persona en la parte de arriba de la roca y se le ejecutaba con algún tipo de arma contundente, dejando a la persona en la parte de arriba y haciendo que corriera su sangre por la piedra y los diferentes símbolos grabados, mientras la gente de abajo hacía sus ritos de esa época, adorando a los dioses que existieran en ese momento. También se dice que se piensa que este es uno de los primeros lugares habitados en la historia de Cataluña, ya que se ha encontrado restos de que estuvo habitado la pequeña cueva que veis en esta gran roca y otros lugares en las cercanías. Pero espera, ¿qué tiene esto que ver con la brujería? ¿No me habías dicho que íbamos a hablar sobre todo de brujas y de la historia de la brujería en Cataluña? Pues sí, espérate un poco. Y es que esta piedra está relacionada obviamente con la brujería, y es que nos tenemos que mover de 2 años hace 4000 años a prácticamente la actualidad, en los años 1600 y 1700, en el auge de la brujería en Cataluña. En esos años se dice, según algunos relatos, la mayoría de transmisión oral, que en estas piedras se reunían grandes grupos de brujas, las más importantes de todo Cataluña, a hacer sus rituales una vez al año, atraídas por esta energía milenaria que ya os he ido mencionando, que aquí sucedían cosas bastante misteriosas. En estas reuniones que hacían las brujas hace unos varios siglos, se hacía lo siguiente, y la verdad es que es bastante terrorífico narrarlo. Según se dice, se reunían las brujas, hacían sus primeros rituales de iniciación y tras esto hablaban entre ellas, discutían para saber quién había hecho más maldades. La bruja que había sido más buena, por así decirlo, había hecho menos cosas malas, era literalmente sacrificada en este lugar, en la parte de arriba, en la que su sangre corría por las grietas de la piedra. Bastante escalofriante. Tras esto se invocaba a una gran tormenta que ocultaba todos los rastros de este sacrificio humano. Sin embargo, esta es una leyenda y no hay ninguna comprobación física de que de verdad sucediera esto. Lo que sí es seguro es que en este lugar se hacían reuniones de brujas durante los años 1600 y 1700 y era uno de los lugares de rito más importantes de Cataluña. Bueno, después de hablar de estas piedras misteriosas, nos vamos a un pueblo llamado Caldes de Montbui en Cataluña, en concreto a su plaza mayor, siendo esta una de las historias más tétricas que os vamos a contar en el día de hoy. Y es que en esta plaza, en los años 1619 a 1621, se ejecutaron un total de 15 brujas, una absoluta locura. Pero empecemos desde el inicio. Para que sucediera este terrible hecho, tenemos que tener en cuenta dos factores principales. El primero de ellos es que durante esos años en este pueblo se formó varios grupos de chicas jóvenes que les gustaba reunirse alrededor del bosque y del pueblo. En estas reuniones las chicas hablaban entre ellas, no eran demasiado católicas para la época tampoco, y investigaban sobre herbología, medicina e incluso utilizaban plantas alucinógenas, cosa que al estar en estados bastante alterados de la conciencia y ser vistas por personas que no entendían de estos temas, las veían como unas chicas extrañas y peligrosas. Junto a este factor se juntó otro más, y es que en esos años hubo una gran sequía en Caldes de Montbui y en toda esa zona. A causa de esto, los rumores empezaron a salir rápidamente, y es que muchas personas empezaron a acusar a estas chicas, las cuales hacían pociones extrañas, estaban a veces en estados alterados de conciencia, de que por culpa de ellas esta sequía estaba sucediendo. La hambruna, la desesperación del lugar llevó a cabo unos juicios rápidos, saltándose muchos pasos que solía hacer la Inquisición para culpar a estas chicas. Se llamó como el proceso de Caldas y empezó con la captura de una de estas chicas, la cual fue torturada de formas inhumanas hasta que confesara lo que querían oír el resto de gente. Cuando confesó mencionó 15 nombres, siendo en total 16 las acusadas. De estas 16 acusadas, solo una sobrevivió. El resto fueron ejecutadas en esta plaza y en varios lugares del pueblo desde 1619 hasta
1621, siendo una absoluta matanza y una tragedia. Finalmente la sequía tampoco terminó por esto y acabó siendo una mancha imborrable de la brujería y la caza de brujas en Cataluña, ya que este es uno de los episodios de caza de brujas más heavy de toda España. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado estas 3 historias y también desmitificar algunos de los mitos típicos de la brujería y de la edad medieval. Si os gustan estos vídeos, ya sabéis, les podéis dar like, suscribiros y me podéis poner en comentarios más lugares que conozcáis en España o en el resto del mundo relacionados con la brujería. Nos vemos en el siguiente vídeo.